Bien, jóvenes y señoritas, vamos a dar inicio a la solución del caso de la segunda parte, que tiene que ver con el análisis de riesgo, análisis probabilístico y análisis de sensibilidad de nuestro proyecto. ¿Qué es lo que vamos a ver en el análisis probabilístico? Aquí vamos a ver cuál es la probabilidad de que mi van sea mayor a cero, cuál es la probabilidad de que mi TIR sea más a cero. Entonces vamos a determinar la probabilidad del éxito del proyecto, ¿no? Y en la parte de análisis de sensibilidad vamos a ver a qué variables de entrada el van es altamente sensible, ¿no? Y a la TIR. Podemos utilizar las otras variables de salida. Entonces, para que quede bien claro, mis variables de entrada son toda esta información, ¿no? Que está en la base de datos, toda esa información. Y mi variable de salida son las técnicas de evaluación. BAN, TIR, TIR-M, índice de rentabilidad, periodo de recuperación de la inversión y periodo de recuperación de la inversión descontado. ¿Sí? Esas son mis variables de salidas y estas son las variables de entrada. Para hacer el análisis probabilístico de estas variables de entrada, elegí 5, que son el precio, la tasa de crecimiento, el costo del servicio y los gastos administrativos y gastos comerciales. Podía haber agregado más variables. Por ejemplo, podía haber agregado la variable, por ejemplo, porcentaje de financiamiento, ¿no? ¿Qué pasa si el porcentaje de financiamiento es 60% sobre la inversión fija? O 50% como River. ¿Qué pasa si la tasa de interés fue 9%, ¿no? O 7%? También podía haber agregado qué pasa si los celdos planeados por día es 60, 70, 90, 100. ¿Cómo afectaría esos cambios a mis variables de salida, ¿no? Entonces, pero antes de ingresar a esto, recordemos un poquito qué es lo que hemos visto en la anterior clase. En la anterior clase hemos visto la solución de nuestro caso bajo el modelo determinístico. ¿Qué significa eso? Que yo tenía unas variables de entradas, ¿no? Unas variables de entrada que son esto de acá y las variables de salidas. Y habíamos concluido que nuestro proyecto es viable financieramente, con financiamiento y sin financiamiento. ¿Por qué? Porque en ambos casos nuestro BAN es mayor que 0, nuestra tasa interna de retorno es mayor que la tasa de descuento, tenemos una TIR-M mayor que la tasa de descuento, tenemos un índice de rentabilidad mayor a 1. En ambos casos, con y sin financiamiento. Pero habíamos concluido que en este proyecto se debería trabajar con financiamiento externo. ¿Por qué? Porque el BAN con financiamiento es mayor al BAN sin financiamiento. La TIR con financiamiento es mayor que la TIR sin financiamiento. ¿Y esto por qué? ¿Por qué la diferencia? Básicamente porque el financiamiento externo genera dos impactos sobre mi flujo. La primera es que por el financiamiento externo se pagan los intereses y estos intereses son deducibles de impuestos. Estos intereses que yo estoy pagando al banco me generan un efecto impositivo. ¿Qué significa eso? Hacen que yo pague menos impuestos, es lo que se llama escudo fiscal. Ese es el primer efecto. El segundo es que la inversión inicial con financiamiento es menor a la inversión inicial sin financiamiento. Ahí ustedes pueden ver, con financiamiento es 176 y sin financiamiento 440. ¿No? Entonces, por eso el resultado con financiamiento es mucho mejor al sin financiamiento, porque este financiamiento externo me genera dos efectos principales sobre el flujo. ¿Estamos? Bien, ahora sí, entremos a la segunda parte. Todos estos flujos y estos resultados fueron resueltos con una sola variable de entrada, que son estas. Pero ustedes podrían preguntarse y decir, cuando yo estoy implementando el proyecto, el año que dura la implementación del proyecto, puede cambiar el precio, puede cambiar el mercado y eso hace que cambie el precio. Puede cambiar el mercado y eso puede hacer que haga que cambie las unidades faneadas por día, ¿no? Puede cambiar el costo del servicio, puede cambiar los gastos administrativos y los gastos comerciales. Para ello, para hacer ese análisis probabilístico, lo que es
armado es 3 escenarios posibles que pueden pasar. Estos escenarios son los más básicos y que son utilizados en la actualidad. ¿Cuáles son esos 3 escenarios? Lo que espero que me suceda con lo que he desarrollado un modelo financiero. Lo peor que me puede suceder y lo mejor que me pueda suceder. Este escenario es armado a base de opinión de expertos del área, ¿no? Y cada uno de estos escenarios tiene sus respectivas probabilidades de ocurrencia. Es decir, hay una probabilidad del 60% que ocurra el escenario que yo estoy esperando. Hay una probabilidad del 20% lo mejor que me pueda suceder. Y lo peor que me pueda pasar, hay una probabilidad del 20%. En estadística les han dicho que la suma de las probabilidades tiene que dar 100, ¿no? Ahí está, la suma de estas probabilidades tiene que dar 100. Ahí está. Bien, entonces vámonos al contenido mínimo de nuestro proyecto. Estamos ya en el punto 6.2 del capítulo Evaluación Económica y Financiera, capítulo 6, ¿no? Lo que vamos a desarrollar de aquí, del 6.2 hacia adelante, que tiene que ver con análisis de sensibilidad, riesgo y probabilístico, ¿no? Esta es toda la información que tenemos que calcular. Para ello voy a revisar un poquito el enunciado del caso, ¿no? Aquí está. Para cada una de las variables de entrada, haga variar en más menos 10% y determine las variables más sensibles. Es decir, a qué variable de entradas es altamente sensible el BAN, ¿no? Determine la elasticidad del BAN respecto a cada una de las variables de entrada. Es decir, me pide la elasticidad, es el grado de sensibilidad, ¿no? Y luego me pide graficar o realizar un gráfico de tornado. Y finalmente me pide realizar un análisis probabilístico. Yo voy a empezar a desarrollar por el análisis probabilístico. Y para ello nos dan estos 3 escenarios, ¿no? Cada uno con sus probabilidades de ocurrencia. 60% es lo que espero que me ocurra. Lo peor que me pueda suceder, una probabilidad del 20%. Y lo mejor que me pueda suceder, una probabilidad del 20%. Con ello me pide determinar el BAN esperado, ¿no? El riesgo de la inversión, utilizando una herramienta estadística que se llama desviación estándar, y el riesgo por unidad de BAN, que viene a ser el coeficiente de variación, ¿no? Y finalmente me pide la probabilidad de obtener un BAN mayor a 0, asumiendo una distribución normal. De la misma manera me pide que realice para la tira. Luego finalmente me pide que emita una conclusión, ¿no? En base a todos los resultados obtenidos, usted invertiría en el proyecto estudiado, justifique su respuesta, ¿no? Entonces es fundamental realizar el análisis probabilístico. Cuando yo realice el análisis probabilístico y determine la probabilidad de éxito del proyecto, ¿cuándo es exitoso un proyecto? Cuando el BAN es mayor a 0. Si hago este análisis probabilístico y me salga la probabilidad de que tu BAN mayor a 0 sea un 5%, entonces me está diciendo que hay una probabilidad de que el 95% es que su proyecto no es viable, es decir, va a tener un BAN menor a 0. Entonces ahí estaría tomando una decisión erróneamente, a pesar que yo tengo estos resultados, ¿no? Entonces por eso es fundamental realizar el análisis probabilístico. Entonces vamos, el primer paso para desarrollar el análisis probabilístico es que debo elegir variables de entrada. Podía haber elegido todas las variables de entrada, pero yo elegí 5 para no hacerlo más complejas. Inicialmente les había dicho podían incluir, por ejemplo, el porcentaje de financiamiento, la tasa de interés, ¿no? La cantidad de ceros faneados por día. Pero en mi caso elegí simplemente 5, ¿no? Y aquí están, cada uno de los escenarios con sus respectivas probabilidades de ocurrencia, sin olvidarnos que la suma de las probabilidades tiene que dar el 100%. Ahora, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es que yo tengo que dar los nombres a estos datos, que son del escenario base con los que yo armé mi modelo financiero. Ojo, para que pueda funcionar la herramienta Excel que yo voy a utilizar para correr mi modelo, tiene que estar elaborado correctamente estos modelos. ¿Qué significa eso? Que deben estar vinculados todas las celdas, ¿no? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo cambio mi precio a 10, debería cambiarme automáticamente todos los cuadros, incluido el resultado final, ¿no? El BAN ahora es
608.834, ¿no? Entonces fíjese, ante un cambio que realicé en el precio, hay un cambio positivo en el BAN, o sea, se incrementa el BAN, ¿no? Entonces, si ustedes en algún momento al realizar el modelo colocaron manualmente los datos y no vincularon, pues no correría el modelo, ¿sí? Tengan mucho cuidado en eso. Bien, entonces, como les decía, el primer paso es colocar los nombres a este escenario, el caso base. Por ejemplo, aquí lo voy a cambiar a lo que era inicial, 7.5. ¿Quién es 7.5? Es el precio. ¿Quién es 30%? La tasa de crecimiento, ¿no? ¿Quién es 1.20? Costo del servicio. Pero no tiene nombre, fíjense, aquí dice D6, pero D9, D10. Entonces lo primero que tengo que hacer es colocarlo nombre, es decir, rotularlo. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Hay dos maneras de hacerlo. Uno es que me vaya a la barra de herramientas que se llama fórmulas, administrador de nombres. Ahí coloco nuevo. Dice, me está agarrando el nombre de la parte superior. Yo quiero que me agarre la parte derecha. Entonces aquí precio. Precio. Y aceptar. Le doy cerrar. Y nuevamente, 30%. Fórmulas, administrador de nombres. Nuevo. ¿Quién es? Tasa de crecimiento. Tasa. Aquí tengan mucho cuidado, no me funciona el espacio. Entonces, como no me funciona el espacio, voy a colocar guión bajo. Tasa de crecimiento. Aceptar, ¿no? Y será. Entonces ya fíjense, ya tiene nombre, se llama precio, entonces se llama tasa de crecimiento. Esa es una manera. La otra manera es que yo me ubique en el 1.20 y me vaya a la parte superior derecha donde dice D6. Ahí lo coloco el nombre. Costo de servicio. Enter. Entonces fíjese, ya está con nombre, ¿no? De la misma manera aquí. Aquí cambio. Gastos administrativos. Enter. Y la otra es, en vez de 10, eso se llama gastos comerciales. Hemos dicho que no funciona con espacio. Enter. Ahí está. Ya lo tenemos rotulados, es decir, colocados los nombres a cada una de las variables de entrada. Lo mismo tengo que hacer con mis variables de salida, que es el BAN, en este caso, y la TIR. Elegí dos variables de salida. Entonces lo que voy a hacer es traer las informaciones. Mi BAN, ¿cuál BAN voy a traer? ¿El con o sin financiamiento? ¿Cuál es mejor? Con financiamiento, ¿no? Ya habíamos explicado por qué. Y de la misma manera traigo la TIR. Ahí está. Lo que voy a hacer a la TIR es multiplicarlo por 100 para no trabajar con 0.35, sino no dividirlo, multiplicarlo por 100, 34.85%. ¿Estamos? Entonces a estos también lo tengo que colocar nombre, no va a ser de 12, sino que se va a llamar BAN. Enter. Ya estoy aquí. TIR. Ahí está. Entonces el primer paso es colocarle los nombres a las variables, ¿no? A las variables que ustedes seleccionaron que quieren analizar, ¿sí? Ahora lo vamos a guardar, ¿no? Siempre acostúmbrense a guardar cada 5 minutos por si tienen problemas de batería y se les apaga, ¿no? Y pierden información. Entonces guardar. Ese es el primer paso, colocar nombres. El segundo paso es utilizar una herramienta que nos va a mirar datos y se llama análisis sí o análisis de hipótesis. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿No? Análisis sí o análisis de hipótesis en sus máquinas, fíjense. Nos vamos a ir a administrar escenarios y lo que vamos a hacer es cargar toda esta información. Aquí ya tenía cargado de otro archivo. Entonces vamos a cargar esta información, estos escenarios. Entonces para ello, nuevamente, me voy a datos, análisis sí, administrador de escenarios, y fíjense, les va a salir así en blanco. Y lo que vamos a hacer es agregar. Voy a agregar el nombre del escenario con lo que hice mi modelo, que se llama caso base, o lo más probable si ustedes quieren. Caso base. Y lo que voy a hacer es borrar lo que tengo porque me estaba vinculando la celda con que yo había finalizado, ¿no? En qué celda estaba mi cursor. Entonces lo que quiero es
el precio. Con la letra control ustedes van alimentando cada uno de ellos, ¿no? De mis variables de entradas. Y lo damos a aceptar. Entonces fíjense, ahí están cargadas las variables. Y los nombres están aquí, lo que ustedes han colocado: precio, tasa de crecimiento, costo de servicio, gastos administrativos y gastos. Muy bien. Entonces ahora no lo voy a dar todavía a aceptar porque necesito agregar a los otros escenarios. Entonces agregar. Me voy al caso pesimista. Pesimista. Aceptar. Entonces automáticamente también está llenado, pero me está arrastrando por defecto los datos del escenario base, y yo no necesito el escenario base sino que el escenario pesimista. Entonces aquí voy cambiando manualmente: 6.5, tasa de crecimiento 20, costo del servicio 1.3, 6% de gastos administrativos y 3% gastos comerciales, ¿no? Y nuevamente doy a agregar. Ahora caso optimista. Le doy nuevamente a aceptar y ahí está. 8%, perdón, $8 el precio, tasa de crecimiento 40%, 1.10 costo del servicio, 4% gastos administrativos y 5% gastos comerciales. Ahora sí le doy a aceptar porque ya terminé de agregar los tres escenarios. Ahí están agregados los tres escenarios, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es cerrar y vamos a guardar, ¿no? Por ahí hay la opción de que sus máquinas se paralicen porque no soporte la información, ¿sí? Entonces cerramos y guardamos y nuevamente volvemos: análisis y administrar escenarios. Ahí están los tres escenarios cargados. Ustedes pueden cargar más escenarios: escenario A, escenario B, C, D, E. Por ejemplo, pueden preguntarse: ¿qué pasa si el precio es 6? ¿Qué pasa si es 5? ¿Qué pasa si es 7? ¿Qué pasa si es 9, 10, 12? ¿Cómo afectaría al BAN, que es mi variable de salida, ¿no? Y así preguntarse con cada una de las variables de entrada. En este caso utilicé los más básicos, que son estos tres escenarios, ¿sí? Entonces ahora sí, ¿qué es lo que quiero que me haga esta herramienta? Que me saque el resumen de las variables de salida. Bien, entonces nuestras variables de salida van a ser BAN y TIR. Entonces vamos a darlo en resumen. ¿Qué es lo que vamos a hacer en resumen? Entonces le damos resumen y voy a cargar las dos variables de salida con la letra de control, ¿no? Ubico el BAN, control y la TIR. Una vez vinculados las dos variables de salida, lo que le dan es aceptar. Entonces no le dan aceptar. Ahora esperan que el modelo de su operación, ¿okay? Entonces les va a arrojar un resumen esta herramienta y aquí tienen ese resumen ustedes, ¿no? Ahí está, les arrojó un resumen y aquí están los nombres que los puso, ¿no? Que ustedes colocaron el nombre: precio, tasa de crecimiento, costo del servicio, gastos administrativos y gastos comerciales. Y ahí está el resumen de las variables de salida, del caso base, del caso pesimista y del optimista, ¿no? Entonces fíjense, ustedes podrían haber armado más escenarios y esta herramienta les hubiera dado los resultados de las variables de salida, ¿no? Mis variables de entrada y las variables de salida. Ahí están los nombres que ustedes colocaron. ¿Vamos bien? Entonces lo que vamos a hacer es ahora lo siguiente: voy a traer los resultados, el resumen de los resultados que me arrojó el escenario. Caso pesimista, ¿cuánto es el BAN? 39. Optimista, 578.000. Es decir, el peor de los escenarios, si estos fueran las variables de entradas, mi proyecto no sería viable financieramente. ¿Por qué? Porque el BAN es menor a 0. Lo mejor que puede ocurrir, el valor de mi BAN aumenta de 246 a 278. Lo mismo con la TIR. 12.23 y 53%, ¿no? Mayor que la tasa de descuento, y esto es menor que la tasa de descuento. ¿Cuánto era la tasa de descuento?
15.90% y 12. Entonces mi proyecto no es viable, ¿no? En el peor de los escenarios. Bien, ahí está. Ya lo hemos traído el resumen de las variables de salida. Una vez que tengamos ya el resumen o los resultados de los escenarios, ahora lo que nos va a tocar es realizar los... ¿Qué es lo que nos pide? Vamos aquí. Me pide el BAN esperado. Luego me pide el riesgo de la inversión, ¿no? Con una herramienta de desviación estándar. El riesgo de la unidad de BAN, coeficiente de variación, y la probabilidad de obtener el BAN mayor a 0, ¿no? Asumiendo me pide una distribución normal. Bien. Entonces, lo primero que voy a calcular, en otras palabras, quiero determinar el riesgo del proyecto. ¿Cuál es el riesgo del proyecto? Para ello se utiliza una herramienta estadística que les dice aquí en el enunciado que utilicemos la herramienta estadística desviación estándar, ¿no? Entonces vamos a colocar la ecuación de la desviación estándar para finanzas. Entonces para ello nos vamos a ir a digitar ecuaciones. Bueno, no me da la opción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a Word, insertar. Ahí está, ¿no? La desviación estándar es simbolizado con la signo sigma. Aquí está. Igual, ¿no? La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. ¿De quién? De 1, perdón, del BAN de cada escenario. Vamos a hacer un BAN de cada escenario menos el BAN esperado, menos el BAN esperado, todo eso elevado al cuadrado, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia, de cada uno de esos escenarios. Ahí está. Esa es la ecuación, ¿sí? Entonces nos vamos acá. Ahí está, ¿no? Esa es la ecuación de la desviación estándar para determinar el riesgo del proyecto, ¿no? Utilizando la herramienta estadística. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? El BAN esperado. El BAN esperado aquí es igual. Es el BAN de cada escenario multiplicado por sus probabilidades de ocurrencia, es decir, 39 por 20%, 246 por 60%, 578 por 20%. Luego, esos resultados tengo que sumarlo, nada más. Entonces, para ello voy a utilizar la función que se llama suma producto. La primera matriz, las de las BAN de cada escenario. La segunda matriz, la de las probabilidades de ocurrencia, ¿no? Entonces lo que me está haciendo es multiplicar el BAN de cada escenario por su probabilidad de ocurrencia y sumarlo al final, ¿no? Entonces con eso lo damos Enter. Entonces la probabilidad de ocurrencia o el BAN esperado de mi proyecto, dado estos tres escenarios, cada uno con sus respectivas probabilidades de ocurrencia, es de $255.583.000, ¿no? Esto está medido en miles. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es colocar una interpretación. Entonces, vamos. El BAN esperado es de ¿cuánto? $255.583, ¿no? Considerando
3 escenarios. Cada uno, 3 escenarios. 3 escenarios. Cada uno con sus respectivas probabilidades de ocurrencia. Ahí está, ¿no? Ese es mi van esperado. Una vez calculado el van esperado, ahora voy a calcular la desviación estándar, que es el riesgo de mi proyecto, ¿no? Cuando mi proyecto es altamente riesgoso, cuando tenemos una desviación, cuando el valor de la desviación estándar es elevado. Cuando tiene menor riesgo, cuando el valor de la desviación estándar es cercano a 0. Bien, entonces, ¿qué necesito para calcular la desviación estándar? Necesito primero la varianza. Y para calcular la varianza necesito la variación que hay entre el van de cada escenario menos van esperado, y todo eso elevado al cuadrado. Esta partecita de aquí lo voy a hacer de forma separada, que aquí está, ¿no? Lo vamos a hacer separado. Entonces me dice, igual vamos a colocar, igual. Entonces coloco paréntesis, dice van de cada escenario, ahí está, menos ¿quién? El van esperado. Eso lo voy a inmovilizar porque voy a arrastrar para los demás, ¿no? Inmovilizo. Todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, 2. Y ahí está. Seguramente aquí el número es bastante grande, ¿no? Lo podemos colocarlo también en miles para que no sea tan exagerado. Es decir, estos resultados dividirlos entre 1000 para colocarlo en miles, ¿no? Ahí está, es grande el resultado después. Esa es una manera, pero por ahí ustedes tienen problemitas para colocar el sombrerito en sus máquinas, porque hay que conocer sus máquinas dónde está el sombrerito. Entonces también se podría haber desarrollado de la siguiente manera. Colocamos igual potencia, ¿no? Potencia. ¿Qué es lo que quiero? El van de cada escenario menos el van esperado. Inmovilizo. Punto y coma. Esa variación entre el van menos el van esperado tiene que estar elevado al cuadrado, es decir, potencia tiene que ser 2. Y cerramos paréntesis. Ahí está, sale el mismo. Y a la derecha. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya tengo las variaciones al cuadrado. Estas variaciones al cuadrado de cada escenario tiene que estar multiplicado cada uno por sus probabilidades de ocurrencia. Es decir, 87 por 20%, 84 por 60%, 104 por 20%, y al final hacerlo la sumatoria. A esa sumatoria lo tengo que sacar la raíz cuadrada. Entonces vamos con esa operación. Colocamos igual la raíz. Raíz. No hay raíz aquí la opción, entonces tiene que ser con R cuadrada. Ahí está, raíz cuadrada. ¿A raíz cuadrada a quién? A la multiplicación y finalmente sumado a todo eso. Entonces suma producto. Suma producto. Primera matriz, la de las variaciones al cuadrado. Punto y coma. La segunda matriz, las probabilidades de ocurrencia. Cierro dos paréntesis, ¿no? Y le doy enter. Ahí está. El valor de la desviación estándar de mi proyecto es de $195.675. Es decir, es altamente riesgoso este proyecto, porque no es cercano a cero este valor, ¿no? ¿Qué significa eso? El valor esperado puede variar en 195.675, ¿sí? Entonces puede variar a ese valor. ¿Qué es lo que más voy a realizar ahora? Ya determiné la desviación estándar. Voy a determinar lo peor que me pueda suceder y lo mejor que me pueda pasar con una variación de desviación estándar, ¿no? Asumiendo una distribución normal. Es decir, a una desviación estándar, ¿cuánto puede ser mi van en peor de los casos y cuánto puede ser mi van en mejor de los casos? A una variación de desviación estándar, ¿sí? Con una probabilidad del 68%, ¿no? Eso tendríamos que, vamos a ver aquí, a ver, voy a buscar dónde está eso. Eso es netamente
estadística, ¿no? A ver, creo que en algún momento tengo esa información. A ver, ¿dónde está? Nos vamos a ver aquí. Está dando el citado financiero, creo. No, ahí no. Sistema financiero, operación. Presentaciones. Aquí creo que lo tengo, vamos a ver. La parte de riesgo y rendimiento, aquí está, ¿no? Esa es la distribución normal. Ahí tenemos la distribución normal. No sé si se puede ver ahí, vamos a ponerlo ahí encima, va un poquito más grande. Ahí está, ¿no? Entonces, con una probabilidad del 68%, a una variación de una desviación estándar, ¿cuánto va a ser mi van esperado? Y más una desviación estándar, en el mejor de los casos, ¿cuánto va a ser mi van? ¿No? Con una probabilidad del 68%. Si yo quiero hacer variar mi van esperado a dos desviaciones estándar, la probabilidad va a ser del 95%. Si yo quiero variar a tres desviaciones estándar, a la izquierda y a la derecha, la probabilidad va a ser del 99%, ¿no? Este es el valor esperado. Variaciones a una desviación estándar a la derecha y a la izquierda a una desviación estándar, con una probabilidad del 78%. Si quiero dos, podría haber colocado variaciones a dos desviaciones estándar, ¿no? En este caso yo trabajo con una. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Al van esperado lo voy a sumar, perdón, lo voy a restar primero, la desviación estándar. Y luego, finalmente, el van esperado lo voy a sumar la desviación estándar. Es decir, en el mejor de los casos, mi van esperado va a ser de 451.258 y en peor de los casos va a ser 59.908, con una probabilidad de ocurrencia del 68%. ¿Qué pasaría si fuera dos veces la desviación estándar? ¿Cuánto sería el peor escenario? 135.757. Es decir, a dos desviaciones estándar mi van se encontraría en menos 135.000 y 646.000. Ese sería el rango. Si varía mi van a dos desviaciones estándar, en mejor de los casos sería 646 y en peor de los casos sería 135.760 negativo, ¿no? Entonces, pero nosotros vamos a trabajar a una desviación estándar. Variación a una desviación estándar. Entonces, todo debe tener una interpretación. Entonces, colocamos: existe una desviación. ¿Una desviación de cuánto? De 195.675 dólares, ¿no? 600 dólares. Esto quiere decir, siempre debe tener su interpretación, ¿no? Esto quiere decir, si el van esperado se distribuye normalmente, hay una probabilidad del 68% de que el van se encuentre, el van esperado, ¿no?, se encuentre en peor de los casos en 59.908 y en mejor de los casos en 451.258 dólares. Ahí está. Entonces, la probabilidad de que el van esté entre un rango de 59.000 a 451.000 es del 68%.
Si yo hago variar a 2 desviaciones estándar, la probabilidad va a ser seguramente del 95%, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, una vez determinado la desviación estándar, puedo determinar el coeficiente de variación, es decir, el riesgo por cada unidad de van, ¿no? Ese riesgo o ese coeficiente de variación, el valor del coeficiente de variación, para que tenga un menor riesgo por unidad de van, tiene que ser cercano a 0. Entonces, eso es lo que, si nosotros revisamos, bueno, el caso, entonces ya estamos por aquí, ¿no? Ya hemos calculado el van esperado, el riesgo de la inversión, el riesgo por unidad de van, coeficiente de variación, y luego finalmente la probabilidad de obtener un van mayor a 0, asumiendo también una distribución normal. Entonces vámonos con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación simplemente es igual a la desviación estándar dividido entre el van esperado. Eso es lo que me mide el riesgo por unidad de van. Esto lo podemos medir, ¿no? Dice, por cada unidad de van tiene un riesgo del 0.77 dólares. Es decir, lo podemos medir si quieren en términos porcentuales, ¿no? El 77%, ¿sí? Entonces también lo interpretamos esto, ¿no? El riesgo por unidad de van esperado es del 0.77, ¿no? 0.77%. Bien, ahí está, riesgo por unidad de van. Entonces, para que tenga un menor riesgo por unidad de van, tiene que ser cercano a 0, y esto está más cercano a 1 que a 0. Entonces, es altamente riesgoso mi proyecto por las variaciones, ¿no? Porque tengo una desviación bastante elevada. ¿Qué significa eso? Cualquiera de estas variables puede cambiar y va a afectar de manera positiva o negativa a mi proyecto. Entonces, eso significa que estas variables afectan de gran manera a mi variable de salida, que son van y TIR. Entonces vamos, continuemos. Ahora la otra parte es la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que mi van sea mayor a 0? ¿No? El criterio de decisión del van es que sea mayor a 0 para aprobar el proyecto. Entonces mi variable de estudio va a ser 0, ¿no? A eso lo voy a calcular Z, el valor de Z, que se llama la normalización, ¿no? Normalización. Vamos a colocar los nombres. Z, normalización. Entonces, para ello voy a colocar normalización. Ahí está, ¿no? ¿Qué información lo que me pide? Me pide la variable de estudio. Quiero estudiar 0, la variable 0, que es el que viene a ser el límite, ¿no? Para que un proyecto sea aceptado tiene que ser mayor a 0. Esa es mi variable de estudio. Luego me pide la media, que es el van esperado, ¿no? Y finalmente me pide la desviación estándar. La desviación estándar es 195.675. Entonces la normalización, es decir, el valor de Z es de 1.31. Luego, ahora calculo la probabilidad. ¿Y cómo lo vamos a calcular eso? Con una función que se llama desviación estándar. Desviación estándar, desviación. Vamos a ver, desviación estándar, distribución, a ver, distribución normal estándar, ¿dónde está? Aquí está, distribución normal estándar, ¿sí? Entonces, distribución normal estándar. Tengo esta información, lo que voy a hacer es eliminar el paréntesis y el punto hasta ahí, y abro paréntesis. ¿Qué información me pide? El valor de Z, la normalización, menos 1.31. Cierro paréntesis y le doy Enter. ¿Qué es lo que estamos calculando? Estamos calculando la probabilidad
en la distribución normal de menos infinito hasta el valor 0, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de que mi van sea menor o igual a 0 es del 9.57%. Entonces, si esa es la probabilidad de que mi proyecto sea un fracaso, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que mi proyecto sea un éxito? Es decir, que la probabilidad del van sea mayor a 0. La diferencia, que sería el 100% menos la probabilidad de fracaso, el 90.43%. Si quieren lo redondeamos para hacerle una mejor interpretación. Ahí está. Entonces, vamos con la interpretación. Existe una probabilidad de que el proyecto sea un éxito, es decir, van mayor a 0, del ¿cuánto? 90%, ¿no? Ahí está. La probabilidad de que mi proyecto sea un éxito es del 90%. Y la probabilidad de que sea un fracaso, el 10%, ¿no? También lo pueden colocar la interpretación ahí si ustedes quieren. ¿Estamos? Bien, ahí está. Ya entonces hemos determinado la probabilidad de que el van sea mayor a 0. Bien, entonces de la misma manera puedo determinar, por ejemplo, para el van del caso base, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que mi van sea mayor al 246.405? También podemos realizarlo. Entonces vamos y lo traemos si quieren esto. Ahí está. Esto es la normalización, ¿no? Entonces normalización. También puedo hacer lo mismo. Normalización. Ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Ah, no, no es normalización. Sí, está bien, normalización. ¿Qué me pide la variable estudio? Que en este caso es el van del caso base. Punto y coma, la media, que es el van esperado. Punto y coma, la desviación estándar. Entonces, el valor de z es de menos 0,05. ¿Cuál es la probabilidad de que mi van sea menor a 246.405? Entonces, con la distribución normal estándar. Ahí está, ¿no? Eliminamos eso y colocamos valor de z, la normalización. Entonces, la probabilidad de que mi van sea menor a 246.405 es del 48%. Por lo tanto, la probabilidad de que mi van sea mayor a 246.405 va a ser el 100% menos el 48%, es decir, el 52%. Entonces, de la misma manera, existe una probabilidad del 52% de que el proyecto alcance un van existe una probabilidad del 50% de que el proyecto alcance un van mayor a ¿cuánto? 246.405. Ahí está. No, aquí si ustedes quieren lo pueden colocar esa información. 246.405. 246.405. Muy bien, ahí está. Y tendrían que hacer la misma operación para la variable de salida que se llama t, ¿no? Tal cual está aquí, ¿sí? Entonces eso lo voy a dejar para ustedes para que lo puedan desarrollar con modo a practicar. Entonces eso es lo que nos pedía en el último punto, análisis probabilístico. La probabilidad de que mi van sea mayor a 0 es del 90%, es decir,
es altamente la probabilidad de que nuestro proyecto sea un éxito, ¿no? Y la probabilidad de que sea un fracaso apenas hay un 10%. Entonces ahora sí podemos tomar una mejor decisión de decir que sí, este proyecto es viable financieramente, con una probabilidad del 90%, ¿no? Entonces esto nos ayuda a tomar una mejor decisión, sustentar nuestra decisión. Mientras más herramientas ustedes utilicen, pues van a tomar seguramente una mejor decisión. Ahora, nuestro segundo punto, en esta segunda parte del caso, lo que vamos a hacer es realizar un análisis de sensibilidad. ¿Para qué? Para decir qué tan sensible es el BAN ante un cambio de estas variables. Habíamos dicho que podemos incluir más variables, ¿no? ¿A cuál de estas variables hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que ante un pequeño cambio va a afectar de gran manera al BAN o al activo. Entonces, para ello vamos a utilizar otra herramienta también de datos, análisis o hipótesis, pero esta vez con la tabla de datos. Lo que me pide aquí es que para determinar el análisis de sensibilidad, que yo haga variar mis variables de entrada a un 10% y a un menos 10%. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es mi precio? 7.5. ¿Qué pasa si el precio aumenta en un 10%? ¿Qué pasa si ese precio disminuye en un 10%? Lo misma manera, ¿no? Tasa de crecimiento, costo del servicio, gastos administrativos y gastos comerciales, ¿no? Y también, si ustedes quieren, pueden hacer muchos más. ¿Qué pasa si la variación es en menos 20%, en menos 25% o en 5%, ¿no? Menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, ya lo mismo, 5%, 10, 15, 20%. Y ahí vamos a determinar cuál de estas variables es que debemos tener mucho cuidado para que no afectemos de gran manera al BAN, ¿no? Bien, entonces vamos con esa segunda parte. Vámonos nuevamente a nuestro libro de Excel y lo que vamos a realizar es en esta parte que ya lo tenemos, ¿no? Ya estos lo tenemos los cuadros desarrollados. Vamos a ver un poquito para que se pueda ver. No sé si lo puedo hacer más chico para que... Ahí está. Entonces nuevamente voy a trabajar con estos cinco variables, perdón: precio, tasa, costo, gastos y gastos comerciales. Vamos entonces, ¿cuánto es el precio del caso base? 7.5. Aquí sí hay que poner manualmente, aquí no hay que vincular, no hay que hacer esta operación. No podemos hacer esto, ¿sí? Porque no me va a funcionar. Entonces, manualmente, con punto 7.5. De la misma manera, para la cantidad, tasa de crecimiento, ¿cuánto el caso base? 30%. Costo de servicio, $1.20. Gastos administrativos, 5%. Y finalmente, gastos comerciales, 4% del caso base, ¿no? Manualmente. Entonces lo que hago es cambiar. ¿Qué pasa si el precio aumenta en un 10%? ¿Cómo lo hago? 7.5 por 1 más el 10%, ¿no? De la misma manera, igual el precio, pero esta vez 1 más el 10%. ¿Por qué lo coloco más? Porque aquí está con menos, entonces más por menos, menos, o sea, está disminuyendo en 10% el precio. Si el precio aumenta en un 10%, llegaría a ser 8.25. Si el precio disminuye en un 10%, llegaría a ser 6.75. Y ahora voy a traer el resultado del BAN con el caso base. Esto sí lo tiene que estar vinculado. Lo vamos a vincular a esto con el BAN. Aquí está. 245. Eso sí tiene que estar vinculado. Y no así estas de acá. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a marcar, pero primero guardémoslo por si ocurre algo, ¿no? Vamos a marcar. Lo marco todo esto. Me voy nuevamente a datos, a análisis sí o análisis hipótesis, tabla de datos. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me pide celdas de entrada en filas y en columnas. Esto está ordenado en filas. Si fuera en columna estaría aquí, ¿no? Entonces elijo la opción filas. Y lo que voy a hacer es vincular el precio del caso base, 7.5. Entonces me voy arriba, lo tengo aquí, 7.5. Y le doy a aceptar. Y seguramente se llenó automáticamente los resultados.
¿Qué es lo que me está diciendo? Si el precio del faneo de cerdo es de 8.25, mi van va a ser de 363.261. Y si el precio es de 6.75, mi van sería de 140.640. Entonces fíjese, ante un cambio en el precio cambia los valores del van, ¿no? Cambia los valores del van, asumiendo que todas las demás permanecen constantes. Entonces mi pregunta es, si el precio varió o aumentó en 10%, ¿en cuánto aumentó el van? ¿Cómo hacemos eso? Colocamos igual. Van, caso final, menos el caso base, dividido entre el caso base. Es decir, vamos a trabajar sin decimales. Entonces, fíjense, si el precio se incrementa en un 10%, el van se incrementa en 47%. Entonces, ante un pequeño cambio que hay en el precio, el van cambia significativamente, un gran porcentaje, ¿no? Eso significa que el van es altamente sensible ante un cambio en el precio. Entonces lo mismo podemos determinar aquí. Entonces vamos, ustedes ya van determinando acá. A ver, aquí hacemos de la misma manera, menos el 10% por 1 más 10%, ¿sí? 27%. Aquí 30 por 1 más el 10%. Y vamos a hacerlo de una vez todos así, para que ya trabajen. 1.20 más el 10%. Igual 1.20 por 1 más el 10%. Entonces, cuando el costo de servicio aumenta un 10%, llegaría a ser 1.32. Disminuye en 10%, llegaría a ser 1.08. De la misma manera aquí, 5% por 1 más el 10%. Igual 5% por 1 más el 10%. Es menos porque más por menos hacen menos, ¿no? Ahí está. Y finalmente 4% más el 10%. 4% menos el 10%. Ahí está. Y aquí tengo que traerlo, hemos dicho, el van, ¿no? El van del escenario base. El van del escenario base. Van del escenario base. Igual, eso sí tiene que estar vinculado. Y no la información base, ¿no? Ahora sí, de la misma manera. Entonces remarcamos toda la información que yo quiero que me dé como resultado. Entonces datos, análisis hipótesis o análisis y tabla de datos. Está ordenado en filas, por lo tanto 30%. Aceptar. De la misma manera con costo del servicio, análisis hipótesis, tabla de datos, ordenado en filas, 1.20, aceptar. Y ahí se va llenando la información. Remarcamos análisis sí o análisis hipótesis, tabla de datos y 5%. Y finalmente análisis hipótesis, tabla de datos, ordenado en filas, 4%, aceptar. Ahí está. Entonces, cuando los gastos comerciales aumentan un 10%, mi van llega a ser 241.527. Y si disminuye en un 10%, mi van llega a ser 251.203. Entonces, si los gastos comerciales aumentan un 10%, ¿en cuánto disminuye mi van? Porque aquí hay una relación inversa, ¿no?, entre los gastos y el van. Entonces vamos, el van final menos el caso base dividido entre el caso base, ¿no? Entonces fíjese, los gastos comerciales, si los gastos comerciales aumentan un 10%, el van disminuye en 1.95%. Entonces, ¿qué significa eso? Que el van no es muy sensible ante un cambio en los gastos comerciales, no le va a afectar de gran manera, o sea, no va a tener un gran impacto
sobre el BAN cuando cambia los gastos comerciales, ¿no? ¿Y qué pasaría si disminuye en 10% los gastos comerciales? Entonces, de la misma manera, final menos caso base dividido entre el caso base. De la misma manera, ¿no? Si los gastos comerciales disminuyen en un 10%, mi BAN se va a incrementar en 1.95%. Entonces significa que no tiene gran impacto los gastos comerciales sobre el BAN. Gastos comerciales, de la misma manera, final menos el caso base dividido entre el caso base, 2.44%. Podemos trabajarlo si quieren sin decimales para que ustedes puedan interpretar de la mejor manera. 2%, aquí también 2%. Lo mismo, ¿no? Final menos caso base dividido entre el caso base. Ahí está. Ahí está. Y así van determinando ustedes para cada uno. ¿Sí? Ustedes les dejo para que ustedes llenen aquí. Aquí lo vamos a hacer de uno. Menos caso base dividido entre el caso base. Entonces fíjense, si los costos del servicio se incrementarán en un 10%, el BAN disminuye en 8%. Más o menos aquí la variación es a la par, ¿no? Casi. Aquí BAN menos BAN es caso base dividido entre el BAN del caso base. 26%. Entonces fíjense, si la tasa de crecimiento aumentara en un 10%, llegaría a ser 33%, el BAN aumentaría en un 26%. Entonces eso significa que también la tasa de crecimiento es una variable que hay que tener mucho cuidado. Entonces si aumenta esta tasa de crecimiento, pues sería genial porque va a tener un impacto positivo sobre el BAN. Pero otra cosa sería si disminuye, ¿no? Bien, entonces ustedes lo terminan de completar esto. Ese es el análisis para saber cuál de estas variables de entrada, a qué de estas variables de entrada es altamente sensible el BAN. O sea, cuál de estas variables genera un gran impacto sobre el BAN. Eso es lo que me pedía realizar aquí, ¿no? Eso es lo que me pedía realizar. Ustedes pueden hacer, si quieren, para sus proyectos un pequeño resumen, ¿no? Hay un pequeño resumen. Por ejemplo, voy a hacer de uno. Precio. Aquí está el precio del caso base. El 10%. O sea, lo pueden vincular o si quieren lo pueden volver a calcular, no hay problema. 30%. $33, ¿no? En menos 10%. Ahí está. ¿Cuánto sale el BAN? No, aquí estamos mal. 7.5 menos 10%, 6.75. ¿No? ¿Cuánto salió el BAN? El caso base del BAN es 264.000. 363, ¿no? Y aquí podemos 140.000. Sí, ahí está. ¿Cuál es el rango de variación que hay entre el más 10% y menos 2%? 221.621. Eso es lo que pueden realizar. ¿No? Esto podemos ponerlo centrado y ya está. Y lo quitamos decimales. O ponemos también decimales, no hay problema. Muy bien. Ahí está, ¿no? Y así van llenando los cuadros. ¿Estamos? Bien, ahora sí. Ya sé a qué variable de entrada es altamente sensible el BAN. Es al precio y a la tasa de crecimiento. Ante un pequeño cambio en los precios y en la cantidad, va a tener un gran impacto sobre el BAN, ¿no? Ahora vamos a calcular, como dice nuestro caso, aquí ya está. Ahora nos pide también la elasticidad. ¿Qué me mide la elasticidad? El grado de sensibilidad, ¿no? El grado de sensibilidad. Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para calcular la elasticidad,
vamos a calcular la variación porcentual del BAN dividido entre la variación porcentual del precio. Es decir, variación porcentual del BAN 47% dividido entre el 10%. ¿Qué significa esto? Si el precio varía en 1%, el BAN va a variar en 4.7% o en 4.7 veces. Es decir, nuevamente, si el precio del faneo de cerdo disminuye en 1%, el BAN va a disminuir en 4.7%. Si el BAN aumenta en 1%, si el precio del faneo de cerdo aumenta en 1%, el BAN va a aumentar en 4.7%. Esto es a ambos lados. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre el precio y el BAN. El precio sube, el BAN sube. El precio baja, el BAN baja. Ahorita vamos a hacer un análisis también para saber la relación que existe entre estas dos variables. ¿Estamos? Entonces, de la misma manera aquí. 26 dividido entre el 10%. 8% dividido entre 10%. 2% dividido entre 10%. Y 2% dividido entre el 10%. Ahí está. Bien, ahí está. Entonces, ¿cuál de estas 5 variables tiene mayor sensibilidad? Mayor sensibilidad, que signifique mayor impacto para el BAN. El precio en primer lugar, en segundo lugar la tasa de crecimiento, en tercer lugar los costos del servicio, en cuarto lugar gastos administrativos y en quinto lugar gastos comerciales. Entonces siempre debe tener su interpretación. Entonces decimos, si el precio del servicio aumenta en 1%, el BAN aumenta en ¿cuánto? 4.7%, es decir, casi 5%, ¿no? 4.7% y viceversa, ¿sí? Y así vamos interpretando. Vamos a hacer uno más. Si la tasa de crecimiento de la demanda aumenta en 1%, el BAN aumenta en ¿cuánto? En 2.6%, ¿no? Y viceversa. Ahí está. Ahí está, ¿no? Y así tienen que interpretar cada uno de ellos. Entonces, si yo lo puedo ordenar por orden de sensibilidad. El precio genera un gran impacto al BAN, en primer lugar. En segundo lugar, la tasa de crecimiento. En tercer lugar, los costos del servicio. Cuarto lugar, gastos comerciales. Y finalmente, el 5. Entonces, también los decía inicialmente, podían agregar más variables como afectaría, por ejemplo, el porcentaje de financiamiento al BAN. Entonces, también por ahí tendrían mayor impacto, mayor que los gastos administrativos y comerciales. Tendríamos que analizarlo, ¿sí? Entonces, esto es el análisis de elasticidades, ¿no? Para determinar cuál de estas variables genera un mayor impacto ante un cambio, ¿no? Porque a lo largo del proyecto puede cambiar estas variables de entrada. No significa que se van a mantener esto, porque los cambios en los mercados son constantes, ¿no? Eso, ¿por qué determinamos o por qué hacemos esta análisis sensible? Para tener cuidado con estas variables que generan mayor impacto. Va a ser beneficioso si el precio se incrementa del faneo, si la tasa de crecimiento aumenta. ¿Por qué? Porque eso va a tener un efecto positivo directo al BAN, o sea, aumenta el BAN. Pero si estas variables de entrada se incrementarían, es decir, serían más, el precio más de 1.2 dólares,
Es decir, por ejemplo, a 1.32, mi van ya estaría disminuyendo en un 8%, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el costo del servicio aumenta en 1%, mi van disminuye en 0.8%, ¿no? Por cada 1%, en 0.8%, casi va a la par 1 y 1, ¿no? Uno sube 1% y baja el van en 1%. ¿Sí? Eso significa el signo negativo, porque hay una relación inversa entre el costo del servicio y el van. Aumenta los costos, baja el van, ¿no? Y no así en el precio. Sube el precio, sube el valor del van. ¿Estamos? Entonces, para eso sirve el análisis. Lo que tengo que hacer es cuidar estas variables sensibles, ¿no? Cuidar estas variables, porque si no se van a ver afectados los valores del van. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para eso me sirve el análisis de sensibilidad. Muy bien, ¿qué más podemos realizar? ¿Qué más podemos realizar? Entonces, ¿qué más podía realizar? El gráfico de tornado, eso es lo que me pedía también. Ahí está el gráfico tornado, ¿no? Aquí se grafica automáticamente. ¿Cómo grafican eso? Se van a insertar, ¿no? Todos los tipos de gráfico y ya ahí está, ¿no? Ahí está el gráfico. Ahí están los efectos. 4 puntos, ¿no? El que tiene mayor impacto sobre el van es el precio, ¿no? De forma positiva, 4.7%. De forma negativa, el que mayor impacto tiene sobre el van es el costo del servicio, con 8%, ¿no? Cada variación que tenga el 10%. Ahí está el gráfico tornado. ¿Qué más podía determinar? Puedo determinar, por ejemplo, los valores extremos, ¿sí? Los valores extremos. Por ejemplo, voy a hacer una. Por ejemplo, hemos dicho que en el caso base mis gastos administrativos va a ser el 5%. ¿Cuál sería el valor extremo? ¿Cuál sería qué porcentaje debería ser máximo los gastos administrativos? Aquí vamos a gastos administrativos. Gastos, ¿no? Gastos administrativos, ¿no? ¿Qué porcentaje de los ingresos tendría que ser como máximo los gastos administrativos? ¿Cuál es el valor extremo? El valor extremo es que el van debe ser igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de gastos administrativos hace que el van sea 0? Ese es mi valor extremo. Ese es los gastos administrativos máximos que puede tolerar mi proyecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? ¿Qué porcentaje de los ingresos debe ser como máximo mis gastos administrativos para que mi van sea 0? Eso es lo que voy a realizar. Entonces, lo primero que voy a hacer es guardar para que no se pierda información. Entonces, me voy a ubicar donde dice van. Me voy a ir a datos nuevamente análisis sí y análisis hipótesis. Ahora voy a utilizar la función objetivos. Definir celda, ¿no? Esto de acá, el van. ¿Qué quiero que pase con el van? Quiero que sea 0. Cambiando qué celda, los gastos administrativos. Entonces lo doy a aceptar. Ahí está, aceptar. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si los gastos administrativos fueran el 25% de los ingresos, mi van sería 0. Entonces, este porcentaje es el máximo para los gastos administrativos. 25%. Ahí está. 25.5, pero vamos a quitar los decimales. Ahí está, ¿no? El máximo de los gastos administrativos gastos administrativos debe ser ¿de cuánto? Del 25%. Ese es lo máximo, no puede crecer más. Si crece más, ya mi proyecto no fuera viable, porque va a salir van menor a 0. Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera 30%? Ya tengo un van negativo, ¿no? Entonces, como máximo que mi proyecto puede tolerar es un 25% sobre los ingresos como gastos administrativos, ¿no? Y lo mismo puedo pasar con los gastos comerciales. ¿Cuál puede ser el precio? En este caso no va a ser máximo, va a ser cuál es el precio mínimo que tolera mi proyecto.
¿Cuál es la tasa de crecimiento mínimo que tolera mi proyecto para que sea 0? ¿No? Bien, entonces mantenemos aquí en 5%. ¿Estamos? Entonces también podemos utilizar esa herramienta que se llama buscar objetivos para encontrar los valores extremos. Entonces puedo seguir realizando más análisis. Bien, entonces, a ver, ¿qué más podemos hacer aquí? Voy a determinar también los gastos administrativos máximos gastos comerciales máximos que puede tolerar mi proyecto. Entonces, porcentaje máximo de los gastos administrativos. Comerciales, ¿no? Comerciales. Y ustedes realizan las tres primeras, ¿no? Porcentaje máximo de los gastos administrativos aquí. A ver. Vamos a hacer un análisis interesante aquí. Entonces, de la misma manera, primero me ubico al BAN, datos, análisis, buscar objetivos. Dice definir celda, el BAN. ¿Con qué valor? Con 0. Para cambiar, ¿qué celda? Gastos comerciales. Aceptar. Entonces, 24%. Mi proyecto puede tolerar unos gastos administrativos del 24% sobre mis ingresos, ¿no? 24% sobre mis ingresos. Ahí lo tenemos. Ahora voy a volver a lo que era originalmente, 4%. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí voy a aumentar algo. Voy a aumentarlo con, a ver, vamos a ver. Esto está combinado, por eso no me funciona. Ahora sí. A ver, aquí vamos a aumentar el caso base. El caso base, ¿no? Esto vamos a colocarle extremo, los valores extremos. Precio mínimo, ¿cuál debe ser el precio mínimo para que mi IVAN sea 0? ¿Cuál debe ser la tasa de crecimiento mínima? Tasa de crecimiento mínima, ¿no? ¿Cuál debe ser el porcentaje máximo del costo del servicio? Aquí no. Costo máximo del servicio. Costo máximo del servicio de faneo, ¿no? Ahí está. Máximo del servicio de faneo. Muy bien. ¿Cuál es el? Aquí vamos por formato. Ahí está, caso base. ¿Cuál es el precio del caso base? 7.5. Tasa de crecimiento 30%. 1.20. Esto está en valores absolutos, ¿no? Esto está en términos porcentuales. 1.20. 5% y 4%. Ahí está. Esos son los datos del caso base. Y estos son los valores extremos. Ustedes van a determinar esto, ¿no? Nuevamente con la función objetivo. Entonces aquí voy a calcular la variación. ¿Cómo calculo la variación? Entonces colocamos igual el valor extremo menos el caso base dividido entre el caso base y porcentaje. Estamos a expresarlo en términos porcentuales, en términos relativos. Es decir, ¿qué significa esto? ¿O cómo podemos interpretar esto? Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Me dice que estas variables, que son gastos administrativos y gastos comerciales, son muy poco sensibles para el BAN. ¿Sí? ¿Qué significa? El BAN puede tolerar hasta un crecimiento de los gastos administrativos
del 410%. Si los gastos comerciales se incrementan en un 512%, mi BAN va a ser 0. Es decir, hay una gran variación. Si cambian los gastos comerciales hasta un 400 o 500%, mi proyecto va a seguir siendo viable, porque esta variación en estas dos variables no tiene un gran impacto sobre el BAN. Cuando ustedes calculen el del precio, tasa de crecimiento, seguramente la variación que puede tolerar mi BAN para este proyecto va a ser seguramente un porcentaje mínimo, ¿no? ¿Hasta cuánto puede subir los gastos comerciales en un 410%? Los gastos comerciales en 512%, ¿no? De esa manera podemos hacer un mejor análisis para tomar decisiones. Entonces son las variables menos riesgosas. Seguramente estas dos, como determinamos aquí, va a ser altamente riesgosa. Entonces no deberíamos permitir que varíe de forma negativa, por ejemplo, el precio, de forma negativa la tasa de crecimiento. Pero sí me beneficiaría bastante si los precios del faneo se incrementarían, si la tasa de crecimiento se incrementaría, ¿no? Entonces para eso me sirve esta análisis, para determinar la variable más riesgosa, que en este caso seguramente es precio y la tasa de crecimiento, que ustedes lo van a determinar, ¿no? Y estas dos variables son la menos riesgosa, o sea que ante un pequeño cambio no va a afectar a gran manera al BAN, ¿no? Puede tolerar, por ejemplo, un crecimiento en los gastos administrativos del 410%, que es bastante. Los gastos comerciales 512%, ¿no? Entonces aquí lo vamos a agregar para que se pueda este crecimiento, ¿no? Muy bien, esto está medido en dólares, ¿no? Dólares, todo está en dólares, entonces modifican dólares por unidad. Esto también lo van a hacer en dólares. Muy bien. Guardamos. ¿Qué más podemos realizar? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer otro tipo de análisis de sensibilidad también con telaraña, ¿sí? Eso está de análisis de sensibilidad bajo el gráfico de tornado, ¿no? Pero el análisis de sensibilidad podemos hacer también por el modelo de telaraña. ¿Qué significa eso? Para determinar la relación que existe entre estas dos variables, entre la variable de entrada precio y la variable de salida BAN, y de esa manera también determinar la sensibilidad. Entonces para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, si vamos a colocar un título, variación, vamos a ponerlo aquí, a ver, variación. Ojo que esto voy a implementar un nuevo análisis que no me pide en el caso, que ya concluía en el caso, ¿no? No me pide, entonces, pero voy a agregar un pequeño análisis más. Vamos a ponerlo gráfico de tornado. No es gráfico de tornado, gráfico de análisis de sensibilidad con el gráfico de telarañas. Telaraña. No, ahí está. Análisis de sensibilidad, gráfico de telaraña. Entonces, variación. Vamos a colocar una variable. Por ejemplo, la primera variable, ¿cuál era? El precio, ¿no? El precio y el BAN. Vamos a poner ahorita precio, y esto lo podemos hacer, combinar para colocarlo manera. Entonces ahí está. Voy a pedir que el precio del caso base, por ejemplo, varíe en menos 15%, en menos 10%,
en menos 5%, en 0%, ¿qué más? Vamos a crecer en 5%, 10% y 15%. Bien, entonces ¿cuál es el precio base? 7.5, ¿no? Y lo que vamos a hacer es hacer variar este precio en menos 5, en menos 10 y en menos 15%. Entonces por 1 más el 5%. Y esto lo voy a inmovilizar porque voy a arrastrar, ¿no? Con relación. Ahí está. Y aquí de la misma manera. 7.5% por 1 más el 5%. Esto inmovilizo también para poderlo arrastrar. Ahí está. Vamos a darle un formato. Esto igual. Ahí está. Esto podemos ponerlo formatitos, echarlo maquillaje, ¿no? Así como las damas echan maquillaje, lo vamos a maquillar. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, ¿qué es lo que quiero saber? Quiero saber. Entonces, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Cómo cambia el BAN cuando yo modifico estos precios en menos 5%, en menos 10%, en menos 15% y aumentan en 5, en 10 y en 15%? Entonces, ¿cómo van a modificarse el BAN ante un cambio en el precio? Entonces, para ello, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a volver a utilizar la herramienta datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí le voy a traer el BAN. El BAN, ahí está, ¿no? El BAN. El BAN, pero vamos a colocarlo formato aquí para que esté más interesante, más bonito. Se le vamos a echar pinta, digamos. Ahí está, muy bien. Ahora sí, lo que tengo que hacer es nuevamente remarcar esto, ¿no? Remarcarlo todo eso. Me voy nuevamente a datos, análisis sí o análisis hipótesis, buscar objetivos. Definir celda. No, estamos mal. Análisis sí, tabla de datos. Celda de entrada fila o celda de entrada columna. Aquí está ordenado en columnas, entonces necesito columnas, ¿no? En columnas. ¿Qué voy a colocar en columnas? Necesito el precio. Entonces me voy a precio, 7.5, le doy a aceptar. Y automáticamente seguramente se llenó. ¿Qué pasó aquí? Pasó algo raro, ¿no? Pasó algo raro. Entonces aquí pasó algo, ¿no? Vamos a volver hacia atrás. A ver. No quiere. Está con ecuación, entonces vamos a colocar, vamos a eliminar. A ver, se paralizó el Excel. Ahora sí. Entonces iniciamos nuevamente. A ver. No quiere. Entonces, a ver. Iniciamos. El precio del caso base eran 7.5. Y esto le había hecho crecer 7 puntos. Disminuir, perdón. En el 5%, en 10%, en lo demás. Entonces, ahí está. Y también le hemos hecho crecer el precio en 1 más el 5%. Aquí tiene que haber inmovilizado también la parte superior, ¿no? Aquí también tiene que haber inmovilizado esto, porque si no, está creciendo con respecto al anterior. Ahí está. Vamos a colocarlo un decimal o 2 decimales. 2 decimales. Ahí está. Ahora sí. A ver. Muy bien. Ahora sí. Lo que voy a hacer entonces, remarcar. Lo anterior marqué simplemente esto. Es por eso el problema que tengo. Entonces voy a remarcar todo esto, ¿sí? Voy a remarcar todo eso nuevamente. Me voy a datos, análisis sí o análisis hipótesis, tabla de datos. Ordenado en columnas. Entonces, ¿qué variable estoy analizando? Precio. Me voy
doy a precio y aceptar. Ahora sí, ahí están los resultados, ¿no? Entonces es lo que buscaba, cómo cambia el BAN ante un cambio en la variable precio. Quitamos decimales, ahí está el caso base, es esto de acá. Ese es el caso base. Entonces fíjese, si el precio disminuye un 10%, el BAN va a llegar a ser 191. Si el precio disminuye en 10, 140 el BAN. Si el precio disminuye en 15%, 91, ¿no? Y aquí lo mismo, si el precio se incrementa en 5%, 302.569. Si el precio se incrementa en un 10%, 363.200 llegaría a ser el BAN. Que esto de aquí es lo mismo que hicimos un análisis de sensibilidad con el gráfico de tornado o el bajo el gráfico de tornado. Aquí está, fíjense, 10%, ¿no? 363.261, tal cual está aquí, ¿sí? Entonces voy a hacer de la misma manera para las demás variables. Aquí vamos a copiar y pegar simplemente para no estar haciendo. Voy a trabajar, a ver aquí, para no estar haciendo. Muy bien, ahí está. Entonces lo que voy a cambiar, voy a mantener estos porcentajes. Ustedes pueden hacer variar en 2%, en 3%, no hay problema. Esto ya va a ser tasa de crecimiento, lo voy a abreviar aquí. Esto va a ser costo del servicio, ¿no? Costos del servicio, no, esto aquí vamos a poner por ahí, tasa de crecimiento. Esto va a ser gastos administrativos, y finalmente los gastos comerciales. Ahí está. Entonces, ¿cuánto es mi del caso base la tasa de crecimiento? 30%. Ahí está. Esto arriba. Esto lo voy a traer, que es esto acá. Y abajo. Porcentajes. Ahí está. Esto de la misma manera. Esto es lo que tiene que llenarme la herramienta tabla de datos, ¿no? Costo del servicio, caso base era del 1.20%. Entonces aquí está inmovilizado, es por eso que tiene que agarrar esto y eso arriba. Esto lo traemos al 1.2 y abajo. Gastos administrativos, caso base, era el 5%. Esto también tiene que venir a agarrar el 5%. Arriba, esto también tiene que venir a agarrar el 5% y abajo. Porcentuales y colocamos dos decimales. Ahí está, ¿no? Y de la misma manera, esto será 4% el caso base, ¿no? Que están aquí, no es 4, 7, 5, 30, 1, 25 y 4%. Y esto lo traemos aquí, 4%, o sea, el incremento y la disminución tiene que ser sobre el caso base. Ahí está. Abajo y arriba. Términos porcentajes. Ahí está. Aquí está bien, aquí está algo mal. Volver hacia atrás. A ver. Control. Esto está bien. ¿Esto qué es lo que está haciendo? Ahora sí. Dos decimales. Ahí está, ¿no? Cuando los gastos comerciales disminuyen un 15%, los gastos comerciales llegaría a ser 3.40% sobre los ingresos. Si aumentara un 15%, llegaría a ser 4.60. Esto está el BAN.
Sí, ya está vinculando el BAN. Voy a asegurarme que vinculen todos al BAN. Ahí está. Entonces empezamos a llenar nuestra información. ¿Cómo va a variar el BAN ante un cambio en la tasa de crecimiento? ¿Cuánto va a variar el BAN ante un cambio en los costos de servicio? En un con menos 10%, menos 15, más 5, más 10, más 15%, cada uno de ellos. Entonces, datos, análisis y tabla de datos, ordenado en columnas, la tasa de crecimiento, 30%, aceptar. Ahí está. Nuevamente, costo del servicio, análisis y tabla de datos, ordenado en columnas, costo del servicio, 1, 2, aceptar. Gastos administrativos, análisis, tabla de datos, ordenado en columnas, 5%. Y finalmente los gastos comerciales, análisis y tabla de datos, ordenado en columnas y 4%, aceptar. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, si los gastos comerciales aumentaran en un 15%, tendríamos un BAN de 237.390, ¿no? Entonces ahí tenemos las variaciones que han tenido el BAN ante un cambio en la tasa de crecimiento, en los gastos administrativos, en los costos del servicio, precio y gastos comerciales. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a generar un reporte que para ello vamos a armar un cuadrito que se va a llamar la variación que utilicé en las variables de entrada, variación, y aquí vamos a colocar las variables de entrada que utilizamos, que son precio, tasa de crecimiento, costo del servicio, gastos administrativos y gastos comerciales. Entonces lo primero que es precio, segundo tasa de crecimiento, tercero costos del servicio, cuarto gastos administrativos y finalmente los gastos comerciales. Ahí está. Vamos a centrar con negrita y echarlo colorcito. A ver, color de oriente para que no se enojen los orientistas. Ahí está. ¿Y cuáles son las variaciones que utilizamos? Que me varíen cada una de las variables en menos 5%, ¿no? Menos 5%. Ahí está. Ahora lo que vamos a traer son los valores del BAN de cada una de las variables de entradas. Precio, tasa de crecimiento, costos del servicio, gastos administrativos y gastos comerciales. Estamos un poquito, ahí está. Ahí hacia abajo, ¿no? Ahí está. Formatito de números, 2 decimales y centrar. Ahí está, ¿no? Este es el caso base para todo uno de ellos. Color de blooming, ahí está, celeste, oriente y blooming, el clásico, ¿no? Muy bien, ahí está. Estos son el caso base. Ahora lo que voy a hacer es, ya generé mi reporte en una tablita, pero ahora le voy a pedir que me pueda graficar, que me grafique. Estoy achicando si algo debe estar aquí moviéndose, seguramente eso van a tener cuidado. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es graficar. Entonces lo vamos a graficar. Entonces remarcamos todo, nos vamos a insertar y vamos a graficar todos los gráficos. A ver, en línea, radial, vamos a buscar entonces quiero buscar un gráfico recomendado. ¿Dónde está? A ver, de líneas, dispersión, no está por aquí, burbuja, vamos a cancelar, a ver aquí, de líneas,
qué me sale eso? Ah, ya, ahí está. A ver de nuevo. Entonces remarcamos todo, nos vamos a insertar. Entonces gráficos de línea, todos los gráficos, y vamos a utilizar, necesito esto de líneas, ¿cuál utilizamos? A ver qué tal sale esto. Utilicemos esta opción, entonces aceptar. Entonces ahí está el gráfico, lo voy a traer aquí abajo. Entonces fíjense que tenemos un gráfico parecido a una telaraña, ¿no? Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo más grandecito. No, pues lo que no quiero es traer. Ahí está. Ahí tenemos. Muy bien. Ahí está nuestro famoso gráfico. Bien, entonces ahí tenemos nuestro gráfico de telaraña. Ahora, ¿qué es lo que me muestra este gráfico? ¿Cómo puedo interpretar este gráfico? Lo primero que me está mostrando este gráfico es las pendientes, las curvas. Cada una de las curvas representan una variable de entrada. ¿Cuál de estas variables de entrada tiene mayor pendiente? Primero, el rojo. ¿Y el rojo quién es? El precio. La segunda variable que tiene mayor pendiente es el verdecito, color de oriente, la tasa de crecimiento. La tercera que tiene mayor pendiente es el costo del servicio, ¿no? Y las demás más o menos son rectas horizontales, ¿no? Que tienen menos pendiente. ¿Qué significa eso? Que tengan más pendiente. Significa que estas variables son de riesgo. ¿Qué significa eso? Ante un pequeño cambio en estas variables va a tener un gran impacto sobre el banco. Ese es lo primero que me muestra. Lo segundo que me muestra es que, por ejemplo, la variable precio significa que tiene una relación directa con el banco, ¿no? ¿Por qué una relación directa? Porque tiene una pendiente positiva. Lo mismo sucede con la tasa de crecimiento, ¿no? ¿Qué significa que tenga pendiente positiva? Que hay una relación directa. Si el precio sube, el BAN sube. Si la tasa de crecimiento sube, el valor del BAN sube. Y las otras variables, que son costos de servicio, gastos administrativos, gastos comerciales, tienen una pendiente negativa, que son muy pocos riesgosas, ¿no? Las que son más riesgosas son estas dos, ¿no? Que tienen pendiente positiva. Las demás tienen pendiente negativa. ¿Qué significa eso? Que hay una relación inversa de estas variables con la variable de salida BAN. ¿Qué significa eso? Que tenga relación inversa o pendiente negativa. Si los costos aumentan, el BAN disminuye. Si los gastos administrativos aumentan, el BAN disminuye, ¿no? Eso significa relación inversa. Si los costos disminuyen, el BAN va a aumentar, ¿no? Esas son las dos informaciones que me muestra este gráfico de telaraña. Así que, jóvenes, aquí concluimos nuestro análisis de sensibilidad. En conclusión, ¿qué podemos decir de todo lo que hemos hecho en esta clase? Primero, que la probabilidad de que mi proyecto sea un éxito es del 90%, ¿no? Es decir, hay una probabilidad de que mi BAN sea mayor a 0 del 90%. Y de que mi proyecto sea un fracaso del 10%. Esa es la primera conclusión. La segunda, ¿cuál de las variables es más riesgosa para el BAN? Primero es el precio, que me muestra el análisis de sensibilidad con el gráfico tornado. Ahí está el precio. Y lo mismo me está diciendo el gráfico de telaraña. El que tiene mayor pendiente es el precio. En segundo lugar, la tasa de crecimiento. Lo mismo me dice la elasticidad aquí. Ante un pequeño cambio en la tasa de crecimiento o precio, va a tener una gran variación el BAN, ¿no? Y además, este gráfico me está diciendo que el precio y la tasa de crecimiento, hay una relación directa entre estas dos variables.
Sube el precio, sube el BAN. Sube la tasa de crecimiento, sube el valor del BAN. Y las otras variables me dice también que hay una relación inversa. Suben los costos, baja el BAN. Bajan los costos, sube el BAN. Entonces, esas son las conclusiones que podemos tomar. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es con estas variables de alto riesgo, de alto nivel de riesgo, que son precio y cantidad. Y en tercer lugar, los costos del servicio. Bien, jóvenes, hasta aquí tienen que realizar en sus proyectos de inversión. Entonces, se los voy a mandar este material. Muchas gracias.